Bien chicos, retomamos el video donde quedamos para seguir dando continuidad pues a la presentación del positivismo y vamos con las líneas maestras del positivismo. En esta pequeña introducción, una de las detalles que quería personalmente era como presentar a grosso modo lo que es la nueva corriente del positivismo y traté de hacer como puntitos muy claros, como unos 10 para que estuvieran así muy presentes. Y el primero de ellos es la diferencia del idealismo, que pone el primado de la ciencia en la idea, es que ahora el positivismo va a poner el primado de solamente los hechos que pueden ser comprobados a través del método científico. Recordemos que la filosofía, pues también en su ciencia especulativa como la metafísica, proponía el principio y de ahí se derivaban todos los hechos. Ahora lo que quiere hacer es que a partir de los hechos fácticos, comprobables, verificables, son los únicos datos que la ciencia puede manejar y son los únicos que van a otorgar este principio de realidad. Segundo, no solamente las ciencias naturales se aplican, sino también esas leyes también se pueden aplicar a las ciencias sociales. Este es un dato bien interesante porque trabaja como si la sociedad no fuera solamente un concepto o un organismo estático, sino que al ser construido por seres humanos es un organismo vivo y por lo tanto pues también se tiene que estudiar como tal, como un organismo y descubrir sus leyes. Por lo tanto, la sociología también quiere aplicar esas mismas leyes de las ciencias naturales o biológicas, también lo quiere aplicar pues a la sociología o a la sociedad porque están constituidos por seres humanos que son también, digámoslo así, también son animales de su principal característica social. El número 4, hay que explicarlo un poquito más, ¿sale? Porque dice que no solamente el positivismo lo que hace es exalzar al método científico, sino que además este método científico, a través de la ciencia, serán los únicos posibles y capaces de dar las soluciones a la humanidad. Aquí tendríamos que decir varias cosas. A través del tiempo nos hemos dado cuenta de que la ciencia no ha sido totalmente la solución a todos los males sociales. Si así lo fuera, pues no habría cosas como, ¿qué será? A mí me impactó mucho pues la agresión que hicieron a los médicos, a algunas personas, rociándolas con cloro, ¿no? Así como si eso fuera, si la ciencia fuera la pura solución, estaría dándose cuenta de que pues científicamente eso es inviable, ¿no? No aislar al médico, maltratarlo, eso no te va a dar solución. Pero estamos hablando entonces de que la ciencia, al menos Augusto Comte, pretendía que diera la solución a todos los problemas sociales y a veces nos hemos dado cuenta que también la ciencia nos ha metido en otras. Pero bueno, estamos hablando de que el ser humano pues es una estructura que, sí, es cambiante y a veces no entiende pues las líneas lógicas. Bueno, por eso el positivismo, por eso pretende que la ciencia dé todas las soluciones a la humanidad. El número 5. Sí, muy curioso porque el positivismo al momento de trabajar con hechos fácticos, hechos reales, comprobables y verificables, entonces da la certidumbre de que solamente a través de la ciencia y de esos hechos podemos avanzar y progresar. Y para mí, creo que, pues bueno, tiene parte. Pero para Augusto Comte era absolutamente. Y por ello es interesante que es un progreso imparable. O sea que la ciencia no se detiene. Vamos a ver hasta qué punto. Y también las condiciones de que la ciencia lo que va a generar es bienestar de forma general. Aquí también tendremos que ver, porque también la ciencia y la tecnología, si la aplicamos a nivel de las empresas, pues vemos que también pueden generar deshumanización, automatización, también puede generar pobreza y marginación. O sea que por eso les digo que tendríamos que tomar con pinzas las afirmaciones, pero es para que vayan conociendo las líneas generales del positivismo. Número 6. La ciencia es para los positivistas el único fundamento sólido de los individuos de la vida común. Esto es un poquito fuertecito, desagradable hasta cierto punto, porque lo que quiere decir es que solamente los datos de hechos son los que le interesan pues a las ciencias y le interesa a la sociedad.
Pero si tú personalmente tienes un malestar personal de depresión o por algo, pues eso, como no es un dato de hecho, porque es individual, no es colectivo. Segundo, no afectan más que a ti mismo anteriormente. Para ellos, técnicamente, eso que padeces no sería un motivo fuerte de estudio, o inclusive no lo tomarían en cuenta, ¿no? Número 7. Tendencia a considerar los hechos empíricos como una única base del verdadero conocimiento. O sea que solamente lo que se puede ver y comprobar es lo único que le interesa a la ciencia y ya. Aquí hay que tener cuidado. Les comentaba yo en otros ejemplos. Si alguien que, por ejemplo, tiene delirios y ve o imagina que un unicornio lo persigue para asesinarlo, para el muchacho que lo está percibiendo es real, aunque sea un acto creado por su imaginación o por su delirio. Y entonces no es un dato de hecho porque el unicornio no existe, pero lo que sí está existiendo, es eso que está sintiendo como persecución y peligro de muerte. Y si le lleva a hacer o cometer algún acto, pues ¿cómo la sociología va a manejar eso? Número 8. El positivismo se caracteriza por una confianza acrítica y a menudo superficial en la estabilidad y crecimiento de la ciencia. Aquí quiero ser pero muy claro. El positivismo, por el simple hecho de pretender manejar datos de hecho y por aplicar el método científico, pretende que no se va a equivocar. Y eso obviamente es una falacia, porque no necesariamente significa que aunque llegues a un resultado, significa que realmente es así, porque la ciencia también se falsea a sí misma, o puede ser o llevar un camino que sea erróneo, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo de cuando sacaron del mercado hace poquito la ranitidina, ¿no? Porque sí te satisfacía el alivio estomacal, pero después se dieron cuenta de que pues tenía un elemento que era cancerígeno y que se acaba de descubrir hace unos meses, para decir que también la ciencia pues tiene sus lastres y sus puntos de trabajo. Pero la parte acrítica es como si la ciencia fuera la solución de todo, y ahí podemos meter como 2 o 3 ejemplos, ¿no? Tenemos Hiroshima y Nagasaki, la ciencia al servicio del armamentismo, o los desastres naturales, por ejemplo ahorita que la zona boscosa alrededor de Chernobyl se incendió y que esto ha generado que un riesgo de una elevación mayor de radiación por donde está la zona del reactor 4, aunque tenga la bóveda, pues también decimos la ciencia al servicio del hombre, pero también pone en riesgo también pues eso mismo. Bien, pasamos al número 9. La positividad de la ciencia lleva a la mentalidad positivista y combata concepciones idealistas espirituales de la realidad. Aquí hay que tener una diferencia. Una cosa es como pretender que la dimensión espiritual idealista, o sea, se convierta como lo único, que es lo que sí va a criticar fuertemente el positivismo y otras corrientes. Pero tendríamos que manejar también pues que el ser humano no solamente es datos de hecho, también está su psique, su dimensión trascendente, como sus ideales, que también juegan un papel importante dentro del desarrollo de la persona, y que aquí el positivismo pues no lo está tomando tanto en cuenta. Si bien el positivismo como corriente, Augusto Comte les comentaba anteriormente, sí tiene un poquito de esto, de querer rescatar esta parte afectiva del sujeto y de los individuos socialmente, pero el positivismo como corriente no valora esa dimensión. Si bien sí hay ciertas cosas que tendríamos que poner en juicio y criticar, pero no significa que tengamos que quitarle al ser humano pues de entrada pues estas 2 dimensiones. Y la número 10, y es que tiene una confianza que la racionalidad humana extrema, es decir, que la racionalidad humana al 100 pues va a solucionar todo. Y nos damos cuenta de que pues también hay seres humanos que utilizan su raciocinio a tope, pero para destruir al mismo ser humano, destruir su entorno, o simplemente, o sea, tienen tanta confianza que pueden caer en un solipsismo, creer una mentira de que ellos mismos se crearon y ¡cabum! Por eso el positivismo también tiene sus puntos muy positivos, pero también hay que checar que tiene puntos muchos de trabajo. Esto es lo que dice en general el positivismo. Y bueno, yo les invito a que profundicen pues en otros autores o otros comentarios. Si tuvieron alguna duda, pues lo pueden empezar a hacer en sus comentarios
o ya en la plataforma de Classroom que ustedes posteriormente van a trabajar. Y bien, por ello ahora queremos pasar pues a la parte más de Augusto Comte. Augusto Comte pues es una persona que quiere detectar las leyes de las sociedades aplicando el método científico. Y por ello, la doctrina de la ciencia. ¿Qué es la doctrina? Bueno, lo que la ciencia quiere profesar. Pues la ciencia como tal, al igual, también la sociedad debe buscar a través de la indagación científica estrictamente las leyes que rigen la sociedad. Solamente quien puede permitir eso, el método científico. Por eso la ciencia rigurosa es la que va a determinar estas leyes. Y por ello quiere entonces que la sociología se convierta en una ciencia rigurosa para obtener esas leyes. Por eso le va a llamar sociología científica. Que eso entonces no va a trabajar con datos especulativos. Los va a especular, pero primero los va a recibir de una forma fáctica a través de lo que se va a hacer el recurso de los datos de los fenómenos que se van obteniendo. Por lo tanto, también esta búsqueda tiene que ser de las búsquedas de las leyes que rigen estos comportamientos sociales. Ahí yo pongo pues esa imagen, esa lámina, en donde tenemos que preguntarnos, bueno, ¿de dónde surgen esos comportamientos sociales o esa forma de expresión? ¿Por qué tienen que expresarse así, digamos, destruyendo? ¿De dónde viene pues esa intuición? Porque es un conglomerado de personas. Si fuera uno o otro aisladamente, pues bien se podría entender, pero ¿por qué un fenómeno que atrae y después decanta en este tipo de cosas? Bueno, lo que quiere Augusto Comte es poder desarrollar la ley para poder prever, así como las alarmas del Distrito Federal, que tardan 10 segundos. En esos 10 segundos te prevé que va a haber un terremoto y suenan las alarmas para que te pongas a salvo. Así como la alerta de tsunami, o por ejemplo allá en Medio Oriente, ¿no? Cuando van a bombardearte empiezan a sonar las alarmas de que hay un misil que posiblemente te va a caer en tu zona. Pues son formas para prevenir, y entonces Augusto Comte quiere prevenir que los comportamientos sociales salgan de control o poder prevenir ciertas conductas. Igual también este sistema tiene su positividad, o sea, su bondad, pero también tiene su rigidez. Para Comte, él pretende que una sociedad que se conozcan sus leyes y que se pueda predecir, entonces hace una sociedad rígida, anclada en esos sistemas y no le permite moverse fuera de ellos. Si bien para Comte la estabilidad es lo mejor, pues también hay que decir que esa rigidez pues también no le permitiría ver otros fondos de los fenómenos sociales. Y por ello, pues aquí también vamos a ir cerrando como esta segunda parte de Augusto Comte, de esta introducción, para conocer previa su filosofía, pero sí les dejo como pues analizar por qué el ser humano y su comportamiento pues puede llegarse a entender, prever, y es un aporte que realmente Augusto Comte hace a las ciencias.